Se cierra el análisis de el enfoque transaccional de la empresa con la lectura Gobierno corporativo y poder desde la perspectiva de la teoría de la agencia de Galo Acosta, el cual es un documento relativamente actual, se publicó en 2017 en la revista de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Este documento, ¿no? Resume o considera diferentes planteamientos revisados en esta primera parte de la asignatura, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que ya se revisaron con la lectura de Jensen y Mecklin de la teoría de la agencia, pero aquí el autor lo vincula de una forma muy interesante con el análisis del gobierno corporativo y con el ejercicio de poder, ¿no? Al interior de la empresa. En su introducción, él señala, ¿no?, que en las organizaciones, en las corporaciones, en las empresas, con mucha frecuencia se encuentran dificultades vinculadas al ejercicio de poder por parte de los administradores que pueden, ¿no?, perjudicar a accionistas y al resto de los grupos de interés, ¿no? Como ustedes pueden observar, nos siguen diciendo aquí, ¿no?, que este poder que delega el principal en el agente, en este caso en el administrador, puede hacer que éste ejerza el poder de una forma no muy adecuada y que en el ejercicio del poder eh, cree situaciones que perjudiquen a los accionistas, pero aquí también este autor nos habla de que no solamente los accionistas son los únicos interesados en el funcionamiento de la empresa, sino que existen otro o diferentes grupos de interés en torno al funcionamiento de la misma, y es aquí cuando se analizan cuestiones de gobierno, de gobierno corporativo, ¿no? Entonces es un análisis muy interesante, eh, pues nos habla o destaca que no solamente este ejercicio del poder deriva de una forma, eh, no es unidireccional, es decir, no solamente lo ejerce el administrador, sino que introduce conceptos de que se pueden crear diferentes ejercicios de poder derivados de los distintos grupos de intereses en torno al funcionamiento de la empresa, por lo que dice, ¿no? Se da una pluridireccionalidad en las relaciones de poder y al final, ¿no?, dice, la empresa va a estar trabajando o la corporación en un ambiente de incertidumbre. En el documento también el autor destaca de manera importante de qué forma este ejercicio unidireccional o pluridireccional del poder derivó en problemas de gobierno corporativo, ¿no? Más adelante el autor señala, ¿no?, qué se va a entender por gobierno corporativo y qué se entiende también por un buen gobierno corporativo, ¿no? Entonces, a este nivel dice, ¿no?, en la década principalmente de los años 90 del siglo pasado y también en los primeros años de la década de 2000 se presentaron problemas de gobierno corporativo en empresas sumamente importantes, y pone el ejemplo de Kodak, pone el ejemplo de IBM y esas empresas en los años 90 y en los 2000, ¿no? Nos habla del caso que fue sumamente sonado, el de Enron, ¿no?, en Estados Unidos, Parmalat en Italia, Benalcázar en Ecuador, que fueron conflictos de gobierno corporativo sumamente relevantes a nivel internacional, porque antes de que se presentaran estas empresas, estas grandes corporaciones, ¿no?, tenían calificaciones sumamente favorables en los mercados de valores otorgados por las compañías auditoras, ¿no?, externas y calificadoras de riesgo, ¿no? Entonces es muy importante observar eh, eh,
esta situación, ¿no? Y cómo estas auditoras externas y calificadoras de riesgo minimizaron, omitieron problemas que se estaban gestando al interior de la empresa. Entonces, el objetivo del autor es precisamente eh, hacer un análisis exhaustivo, documental, eh, de de cómo se aborda el ejercicio del poder en las organizaciones, de cómo se vincula este ejercicio del poder con otras variables de gobierno corporativo, y lo hace, ¿no? Fundamenta este análisis en dos teorías, en la que a nosotros nos interesa y es la que particularmente se destaca, es la relacionada con la teoría de la agencia, pero también a lo largo del documento hay un apartado muy interesante que hace alusión al trabajo de redes. Entonces, vamos nosotros a analizar uno de los primeros apartados, que es el del poder, ¿no? En las organizaciones. Aquí el autor, ¿no? En su metodología dice cómo analiza este término y menciona, ¿no? Que a lo largo de las últimas décadas el estudio del poder dentro de las organizaciones se ha abordado desde diferentes perspectivas teóricas, ¿no? Desde distintas multidisciplinas como es la política, la sociología, la psicología, la administración, los estudios organizacionales. Y cuando está analizando, ¿no? estas aportaciones, el autor destaca definiciones muy interesantes, ¿no? Una de ellas, por eso se pone aquí, ¿no? Él pone la definición de Weber de 1922, que nos dice que poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social. Dice, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad, ¿no? También nos habla de Grom en 1968, que nos dice que el poder es un control deliberado y eficaz por agentes particulares que tienen la capacidad de controlar a otros, ¿no? Y en esta definición señala el autor del documento que encuentra él tres elementos claves, como es la influencia que tienen unos sobre otros. Dice que se cree que el poder no se limita a una relación de superioridad, es decir, ¿no? De un superior hacia su subordinado, sino que también se pueden dar relaciones de poder entre iguales. Y la siguiente idea de que la influencia, ¿no? Este ejercicio del poder es consciente e intencionada. Encontramos aquí también otra definición también importante, la de Morgan de 1979, que dice: el poder es el medio a través del cual se alivian y se resuelven conflictos de intereses. Estos autores ven a la empresa, a la organización, a la corporación como una pluralidad de detentadores de poder, ¿no? Que es lo que comentábamos al inicio de esta presentación, que el poder no viene de una vía unidireccional, sino que existe en el interior de la organización una pluralidad respecto a quienes detentan este poder, ¿no? Y el poder también te lo da una pluralidad de fuentes. Así que también es una parte importante del análisis cuando señala o destaca cuáles son las fuentes que dan poder a un agente o a los diferentes agentes dentro de una organización. Finalmente nos habla también de la definición de Bordeaux en 1989, que nos dice que el poder, ¿no? Define el poder simbólico como un instrumento legítimo de dominación invisible que solo puede ejercitarse con la complicidad voluntaria de quienes lo sufren. Dice, se sustenta en una eh, legítima autoridad, la cual se consigue desde una perspectiva de una fuerza física, una fuerza económica, ¿no? Entonces, dice, se define como una relación determinada entre los que ejercen el poder y quienes lo sufren, ¿no?
nos habla también de Monbrun de 2010 y nos habla esto desde una perspectiva de teoría de redes que conceptualiza el poder como la energía que está distribuida en una red y obviamente en esta perspectiva, ¿no? Se habla de esta pluridireccionalidad en las relaciones sociales dentro de una organización, ¿no? Y de la forma que también, o del impacto que también va a tener el entorno en el ejercicio de poder pluridireccional al interior de la empresa. Entonces, son muchas las definiciones que presenta el autor, pero destacan como elementos comunes, ¿no? Que el poder, ¿no? Esta relación de poder se da dentro de una relación social entre mínimo dos individuos o grupos y que de manera general se puede ver como una relación social asimétrica, ¿no? Dice fuertemente unidireccional, pero como lo señalan varios autores, ¿no? En análisis un poco más eh, modernos, ¿no? El poder no se tiene que ver únicamente como unidireccional, sino pluridireccional. Ok, ¿cuáles son las fuentes de poder en las organizaciones? ¿No? ¿Qué es lo que le da poder, eh, poder al individuo? French y Raven nos dicen en 1959 que el poder personal, el poder de un individuo se sustenta o deriva de su posición, ¿no? De las recompensas que recibo que puede dar, del grado de coerción que ejerza, del conocimiento, ¿no? Que tenga una persona y del carisma. Otros autores, en este caso Lawler en 1980, agrega a estas características que nos dan French y Raven, agrega el concepto de la información, el acceso a la información, ¿no? También el acceso a la información es una fuente de poder. También señala, ¿no? Aquí lo que habla Mintzberg en 1993 en el documento Teoría de la Organización, donde Mintzberg identifica que el poder del individuo tiene tres fuentes muy características, ¿no? De poder, que es la propiedad, ¿no? O la capacidad de decisión sobre los recursos, ¿no? La habilidad técnica, lo que hablábamos, ¿no? Un cierto conocimiento, ¿no? Dice también un conjunto de conocimientos, ciertas prerrogativas legales, dice, y el establecimiento de relaciones o alianzas. Y esto es muy interesante porque para este autor, para Mintzberg, señala que no solamente es importante contar, ¿no? O que se tenga con cualquiera de estos elementos que te dan poder, con una base de poder, sino que también es necesario, ¿no? Cierta habilidad política para hacer uso, ¿no? De esas bases de poder de forma efectiva. Dice, para convencer a los que uno tiene acceso en el momento de negociar, ¿no? Entonces, cuando está hablando de que tu propiedad, tu capacidad de decisión sobre ciertos recursos, tus habilidades, tus conocimientos, las prerrogativas legales que tengas, si bien son importantes, también es sumamente importante, ¿no? Las relaciones o alianzas políticas que se crean, ¿no? Para utilizar esas bases de poder de una forma más efectiva. Healy Jones en 2007 también van a señalar las que ellos consideran las principales fuentes o bases de poder, pero ellos lo hacen, no identifican el poder individual, sino hablan del poder que pueden tener las organizaciones, para lo cual ellos caracterizan que existen seis bases, ¿no? O seis fuentes de poder para las organizaciones y que dice es la habilidad, ¿no? De una organización para enfrentar la incertidumbre. Dice, la función que tiene más poder es la que puede reducir la incertidumbre respecto a otra que no la pueda reducir. Nos hablan también del concepto de centralidad, que dice, se refiere a la importancia de una función en la medida que suministra la habilidad distintiva en que se basa la estrategia empresarial. Nos hablan también del control de la información, ¿no? Ya son varios autores que nos dicen que, ¿no? Poseer información, tener información es poder. Nos hablan también
acerca de la irreemplazabilidad. Dice, porque cuando una área no puede reemplazarse o ser reemplazada por otra, ¿no? Entonces eso también es una fuente de poder, dice, por lo que es muy importante que se cree una estrategia de diferenciación. Nos habla del control de eventualidades, ¿no? Cuestiona el impacto de una función o división en las relaciones de la organización con el entorno. Y finalmente, la última fuente de poder es el control de los recursos, porque dice que el poder proviene no solamente de la habilidad para distribuir los recursos, o sea, en un contexto de corto plazo, sino también de la capacidad para generar recursos en un futuro. Bien, entonces, eh, una vez revisado, ¿no? Lo que este autor entiende por poder, lo que entienden otros autores por poder y cuáles son las fuentes de poder, se contempla en el documento eh, que, es muy, que es muy difícil, tanto en una empresa, una organización, una corporación grande o mediana, que un individuo o que un grupo detente el poder o gane poder trabajando solo. Dice, porque, ¿no? El poder no está distribuido en un individuo, o sea, no lo concentra un individuo, ¿no? Estábamos, ya lo señalaba Nixberg, ¿no? La importancia, ¿no? De establecer relaciones y alianzas, ¿no? Entonces, dice aquí, para ganar poder es necesario que, ¿no? El individuo se asocie con otros individuos o bien que los grupos se asocien con otros grupos influyentes al interior, y vamos a verlo más adelante, al exterior de la empresa, y que formen coaliciones, ¿no? Estas relaciones, estas alianzas que nos hablaba Mintzberg, y que estas alianzas, ¿no? Este ejercicio del poder, ¿no? Se puede realizar, ¿no? A través de la conformación de coaliciones, las cuales pueden ser internas o externas a la empresa. Cuando nosotros estamos hablando de una coalición interna, nos estamos refiriendo a todos aquellos grupos o individuos, ¿no? Influyentes dentro de la empresa. Entonces aquí estamos haciendo alusión a la presencia de empleados, o sea, estamos hablando de que estos grupos no están compuestos por empleados a tiempo completo, no son individuos, son empleados a tiempo completo de la empresa. Pero también existen grupos o individuos influyentes fuera de la empresa. Vamos a platicarlo un poquito más adelante. Y estos grupos, ¿no? A través de su actuación, van a tratar de afectar el comportamiento que tenga la organización. Bien, entonces cuando se revisan quiénes son los grupos más influyentes al interior de una corporación que pudieran en un determinado momento crear coaliciones internas, se detectan que existen 6 grupos de influyentes internos, ¿no? El primero va a ser el presidente ejecutivo, el CEO, que obviamente lo encontramos en la punta, ¿no? En la parte más alta de este entramado jerárquico de autoridad. Y este CEO, este presidente, va a ser elegido por el consejo de administrador o por los miembros del directorio de la empresa, ¿no? Como siguiente grupo de influyentes internos encontramos a los directivos, ¿no? Que siguen en orden de jerarquía al CEO, y ahí podemos ir creando diferentes estratos gerenciales, ¿no? Los directivos, los supervisores, ¿no? Un gerente o un administrador, que van a ser colaboradores subordinados a la autoridad de este CEO, presidente ejecutivo. En una tercera, en un tercer grupo de influyentes encontramos a los operarios, ¿no? Que son aquellos directamente involucrados en la producción del bien o servicio. Encontramos también a los analistas de la tecnoestructura, ¿no? Todos aquellos especialistas que van a estar relacionados con áreas de desarrollo humano, planificación estratégica, el área de contabilidad, el área de finanzas, ¿no? El área de personal.
También tenemos todo el personal de apoyo, ¿no? Que son todas aquellas personas que apoyan tanto a los involucrados en el proceso productivo como a las demás áreas operativas o funcionales de la empresa. Y finalmente también, ¿no? Como influyente interno se encuentra la ideología de la organización, porque son todas aquellas, es la cultura empresarial, es el grupo de creencias que comparten los empleados de la organización y que al final una cultura corporativa diferencia, ¿no? A una empresa, a una corporación de otras. Entonces, todos estos grupos los identifica este autor como los influyentes internos, ¿no? Que en un determinado momento pueden crear coaliciones para hacer uso del poder, para ejercer el poder. ¿Sí? Cada uno de estos tiene un cierto grado de poder, ¿no? Y es importante crear este tipo de asociaciones si se quiere ganar. Ahora bien, mencionábamos también que estas coaliciones internas, o sea, que estos, aquí, ¿no? Es lo que platicábamos, no solamente estamos hablando que existe eh, dos figuras, en este caso como lo vimos en el caso del agente y el principal, no solamente existe el administrador y el accionista, aquí vemos que internamente existen otros grupos de interés, ¿no? Dentro de la administración, perdón, dentro de la empresa a los cuales les interesa el funcionamiento y el devenir y el futuro de la misma, ¿no? Entonces, y este símil lo podemos encontrar también nosotros en el exterior de la corporación. Entonces, el autor aquí menciona que se pueden identificar 5 grupos de influyentes externos, ¿no? El primero sería el propietario de la o los propietarios de la organización, los accionistas, ¿no? Son aquellos que suministran también recursos financieros, los asociados, quienes también suministran recursos financieros, y aquí cuando estamos hablando de asociados podemos encontrar eh, a los bancos, ¿no? Pero también podemos encontrar a proveedores, a clientes, a los socios comerciales y a los mismos competidores, ¿no? Que van a tener distintos grados de influencia y control en las decisiones que tome la empresa, ¿no? También estamos hablando de que existe un grupo de poder muy importante que son las asociaciones de empleados entendidas que son los sindicatos, los gremios o ciertas asociaciones profesionales que, ¿no? También pueden ejercer cierto grado de influencia en el entorno y al interior de la empresa. Nos hablan del público diverso, porque también el interés del público en general va a estar implícito en el accionar de la empresa, porque eh, si en un determinado este público se siente afectado por la acción de una organización, ¿no? Van a empezar a hacer movimientos que puede ser que influyan en el comportamiento de la empresa, ¿no? Entonces, en este público diverso encontramos al gobierno, encontramos a grupos de familias, de consumidores, movimientos ambientalistas, movimientos de igualdad de género, ¿no? Las redes sociales, etc. Finalmente, el último grupo de influyentes externos son aquellos consejeros, ¿no? Que pueden ser aquí externos o internos a la organización. Y estos consejeros los vamos a encontrar dentro, ¿no? Del órgano administrativo, dentro del consejo directivo. Y aquí nada más para que no de motivo a algún problema, ¿no? Estamos hablando de consejeros externos e internos en el sentido de que se les cataloga de tal forma porque solamente se reúnen de una forma esporádica, es decir, no tienen una presencia permanente, ¿no? Eh, consecutiva, ¿no? En este órgano directivo. Entonces, ustedes pueden ver, hablamos que en el organigrama o en la estructura gerencial de la empresa, el CEO, ¿no? Hablábamos que el CEO, este CEO eh, va a ser elegido por un consejo de administración o un directorio. Al final este directorio es el órgano principal, ¿no? De gobierno de la sociedad, de la empresa, ¿no? ¿Y quién, ¿no? ¿Y quién le da
este poder, ¿no? La Junta General de Accionistas. Entonces tenemos a la Junta General de Accionistas que va a nombrar todo un directorio, ¿no? Que es el principal órgano de gobierno de una sociedad, y este directorio, él va a ser el que va a nombrar al presidente ejecutivo de la empresa. Entonces, este directorio, como dice aquí, es nombrado por la Junta General de Accionistas. Una de sus atribuciones y responsabilidades principales es definir cuál va a ser la estrategia que va a guiar el funcionamiento de la empresa. Él tiene que aprobar, ¿no?, toda la estructura orgánica, jerárquica, que sea funcional eh, al objetivo, ¿no?, a la estrategia de la empresa. Él aprueba, ¿no?, el presupuesto, aprueba los proyectos de inversión, nombra, ¿no?, lo que platicábamos, al gerente general, al presidente y a los principales directivos. Y la función de este directorio es servir como una unidad de control interno, ¿no? Un órgano disciplinario que limite la discrecionalidad, y esa discrecionalidad, ¿no? Recuerden, está fundamentada en este problema, de agencia que se puede dar entre lo que quiere la junta de accionistas y, ¿no?, las estrategias que tome en un momento determinado el presidente general y sus principales directivos. Entonces, este directorio tiene la función de vigilar, de motivar, de disciplinar y de supervisar las estrategias de la empresa. ¿No? No solamente la estrategia de la empresa, sino la ejecución, ¿no?, de la estrategia de la empresa, ¿no? Entonces, este órgano administrativo posee autoridad, ¿no? En términos de poder, señala Galo Ramírez, para contribuir a equilibrar las tensiones propias del juego de poder entre los diferentes grupos de influyentes internos y externos en una organización. Entonces, eh, dice aquí, no solamente va a estar disciplinando y supervisando, sino también va a actuar como un dique, ¿no?, en torno al juego de poder que se pueda dar en un momento determinado entre los influyentes internos y externos de la organización, y también para minimizar, ¿no?, los costos derivados de ello y los comportamientos oportunistas por parte de todos aquellos directivos encargados de gestionar, ¿no?, de gestionar a la empresa. Existen, ¿no?, en este sentido, una serie de hipótesis acerca o sobre el desempeño de una organización. Y entonces existen autores como Coles, McWilliams y Sen en 2001 que mencionan que aquellas corporaciones, aquellas empresas que no permiten que un directivo sea miembro del directorio, ¿no?, de esta organización, de este cuerpo colegiado que acabamos de revisar, ¿no?, que sea miembro del directorio, tiene un mejor desempeño que las empresas que permiten que, un gestor, ¿no?, o que un accionista sea directivo dentro de este directorio, dice, porque concentran demasiado poder, ¿no?, lo que puede derivar en tomar decisiones que perjudiquen al resto de los accionistas, ¿no? Esa es una hipótesis interesante. Otra hipótesis es que aquellas empresas que tienen una mayor participación de consejeros externos van a tener un mejor desempeño que aquellas que mantienen dentro del directorio a una mayoría de gerentes, ¿no? Porque también estaríamos hablando de que se concentra el poder y que las decisiones que tomen en un momento determinado pueden ir sesgadas, ¿no?, ya que son juez y parte. Finalmente, nos dicen también aquí que una mayor participación de directivos en la propiedad de la empresa disminuye el problema de agencia, ¿no? Esto ya se platicaba cuando se vio el documento de Jensen y Meklin, porque cuando estamos hablando que si la propiedad reside en quien ejerce la dirección o la gestión de la empresa, pues prácticamente no existe el problema de agencia porque estamos hablando del mismo agente, ¿no? Entonces dice, si entre mayor sea la participación de directivos en la propiedad de la empresa, el problema de agencia se reduce, ¿no? Platicábamos también
que este análisis se realiza en un determinado apartado del documento a través de la teoría de redes y nos dice que, citando a Monbrom en 2010, que en el análisis de los juegos de poder entre los diferentes grupos de influyentes internos y externos en una organización está inmersa la teoría de redes y que una red se compone de un conjunto de elementos llamados nodos que se van a conectar, ¿no?, entre sí, y que a través de esas conexiones circulan flujos de poder que van transformando las organizaciones, ¿no? Que estos procesos se retroalimentan y posibilitan la autoorganización, haciendo que la empresa experimente cambios en su estructura de red, ¿no?, a través de una autorrenovación de estos nodos o de estos bucles de manera continua. Entonces, decíamos que este autor, dados todos estos conceptos, todas estas relaciones, toda esta serie de grupos que ha ido destacando a lo largo del documento, menciona, ¿no?, que él quiere analizar eh, todo este ejercicio del poder dentro de las organizaciones a través de la teoría o haciendo uso de la teoría de la agencia. Recordemos, ¿no?, entonces, que cuando hablamos de una relación de agencia estamos hablando que es una relación contractual, ¿no? Por eso estamos hablando de la empresa como nexo de contratos, ¿no? Es una relación contractual en la que los propietarios de la empresa, en este caso el principal, contrata a otras personas, en este caso los agentes, para que realicen ciertas actividades en su nombre, sea que no puedan o no quieran realizarlas por sí mismos, ¿no? Entonces, al contratar a otras personas para que realicen ese tipo de actividades, se delega cierto grado de poder, se le brinda legitimidad, ¿no? Y el problema, ¿no?, que resulta de la separación de la propiedad de la agencia con el poder de tomar decisiones puede dar como resultado que se den, ¿no?, ciertos comportamientos discrecionales por parte, en este caso, de la gente, ¿no? Eh, Estamos aquí hablando que se incurren en problemas de riesgo moral, lo cual va a ocasionar costos de agencia que se tienen que minimizar. Platicábamos en el documento de Jensen y Mecklen cuáles son estos costos de agencia, ¿no? Los costos de agencia, yo creo que el más obvio es el costo de vigilancia o supervisión de estos comportamientos oportunistas, ¿no? Se tienen que establecer también en esos contratos, ¿no?, los costos de fianza o garantía que medien en esta relación contractual, ¿no? Lo que veíamos con Williamson, que nos hablaba que en la redacción de estos contratos existen costos ex ante y ex post. También nos hablan de los costos de incentivos, ¿no? O sea, el principal debe incurrir en costos para crearle a la gente una serie de incentivos que alineen sus intereses con los de él. Nos habla también de costos de oportunidad derivados de las pérdidas que puedan resultar por las decisiones que haya tomado la agencia en un momento determinado y decisiones que hayan perseguido, ¿no?, un objetivo personal, ¿no?, en contra de los objetivos o de los intereses del principal, ¿no? Y lo que ya comentábamos, ¿no?, estos costos de negociación de un contrato, ¿no?, que ya Coase lo veía y que después lo retoma Williamson. Entonces, en la teoría de la agencia se destaca que el principal debe de incurrir, ¿no?, debe de emprender acciones que favorezcan la minimización de este problema de agencia, ¿no?, a través de distintos mecanismos que le van a generar costos, ¿no? Por lo cual el principal debe estar continuamente evaluando una relación costo-beneficio, ¿no?, para saber qué acción tomar. Entonces, las hipótesis en torno a la teoría de la agencia nos dicen que el objetivo básico, ¿no?, en esta teoría es determinar cuál es el contrato más eficiente que regule, ¿no?, la relación
entre la agente y el principal. Y dice, ¿no? Aquí, para ello se van a establecer una serie de contratos, algunos basados en resultados, ¿no? También se van a establecer el desarrollo de sistemas de información que permitan al principal conocer las actividades y comportamiento del agente, ¿no? Y aquí estamos hablando de que cuando tú cedes el poder, o cuando el principal cede el poder y el control al administrador, el administrador va haciéndose de información, ¿no? Que solamente va a estar a su alcance. Entonces, él va a decidir qué comparte o qué no comparte con el principal. Y dado que mucha información está oculta al principal, el administrador, ¿no? Puede estar tentado a utilizar toda esa información de modo que sirva a sus intereses personales, ¿no? Y que se presente esta cuestión del riesgo moral. Entonces, en esta teoría, ¿no? La teoría de la agencia para García 2004, eh, dice que se deben de asumir ciertas hipótesis, que los individuos en una empresa, ¿no? Tienen racionalidad limitada. Ustedes ya saben qué significa, ¿no? Tener racionalidad limitada. También que existe presencia de oportunismo, ¿no? Lo cual puede derivar en la existencia de cierto conflicto de interés, que los propietarios y en este caso el principal y el agente pueden tener distintos grados de aversión al riesgo, porque los administradores pueden ser más proclives al riesgo y al hacerlo pueden incurrir en, no sé, en opciones de inversión que pueden ser riesgosas, pero dado que el capital no es suyo, ¿no? Que están trabajando con capital ya sea de los accionistas o de otro tipo de ya sea bancos que también los puedan financiar, ¿no? Pueden incurrir en malas prácticas para tener beneficios personales, ¿no? Y otra cuestión importante, lo que ya platicábamos, que la información entre el principal y el agente es incompleta y asimétrica. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿no? Señalan aquí que a pesar de que este directorio, que es el máximo cuerpo colegiado de la empresa, ¿no? Tiene acceso a información, pues esta información en ocasiones es limitada, ¿no? Tanto en la cantidad, en la calidad, en su profundidad. Y por eso, o sea, quien tiene toda la información real, ¿no? De la empresa o profunda de la empresa, es el CEO o son todos aquellos directivos, ¿no? Los directivos principales de la misma. Entonces, dice, debido a esto, ¿no? En muchas empresas se invierte en el desarrollo de sistemas de control interno para, ¿no? Monitorear o supervisar a estos agentes, por lo que se les solicita que en cada junta, ¿no? Entreguen informes de gestión anuales o semestrales, memorias, ¿no? Reportes sobre ciertos proyectos, ¿no? Al final este directorio puede aprobar o puede rechazar la ejecución de proyectos grandes, ¿no? O pueden crear departamentos de auditoría interna, pueden contratar a empresas de consultoría, ¿no? Para que realicen auditorías externas, de manera que esta simetría de información entre ambos grupos de influyentes se minimice, ¿no? Entonces, eh, esto en el caso de que muchos accionistas pues no solicitan información de una forma frecuente, y si la tienen, dado que muchas de ellas tienen caracteres o información muy técnica, pues no cuentas con el conocimiento para analizarla. Entonces, si tú vas a hacer todas estas cuestiones de que vas a contratar o vas a crear equipos de auditoría interna, contratas auditoría externa, quieres reportes, ¿no? Todo esto pues implica también costos, ¿no? Costos para poder acceder a esa información, y que si bien se actúan, ¿no? Esto de una manera benéfica porque se reducen las asimetrías de información, ¿no? Lo cual mejora la calidad del gobierno corporativo, y ahorita vamos a hablar qué entendemos por gobierno corporativo. También genera, ¿no?
que se incurra en ciertos costos, ¿no? Los costos de agencia para minimizar este problema. ¿Cuáles son las críticas que se hace a la teoría de la agencia? Bien, aquí hay 3 autores que destaca el autor del documento, a Mozo, a García y a Ganga. Hay una serie de críticas, ¿no? Con mayor o menor grado de aceptación, y dicen que esta teoría de la agencia, bueno, solamente hace alusión al punto de vista del principal, ¿no? Que no explica la complejidad del comportamiento humano, porque solamente nos hablan que el administrador, en este caso el agente, es oportunista, ¿no? Que es lo único que lo motiva, ¿no? Pero que sin embargo, pues no es no es lo único que motiva el comportamiento humano. eh, Habla únicamente de cuestiones económicas, es, es o tiene una naturaleza estática, porque dice no explica los cambios en las organizaciones, se resta importancia al esfuerzo colectivo, ¿no? Se resta importancia al esfuerzo colectivo, al proceso de aprendizaje, al conocimiento de los individuos, a los equipos de trabajo. Dice, excluye los intereses de otros grupos de poder, porque nada más estamos hablando de 2 grupos, agente principal y nada más, ¿no? Entonces dice, pues son posturas individualistas, ¿no? Y se han hecho, ¿no? Algunas aportaciones, ¿no? Desde el lado de la teoría de la organización, una de ellas importante, la teoría del servidor de Donaldson y Davis de 1991, ¿no? Que a contrario que la teoría de la agencia, dice que el administrador, en este caso el gerente, el agente, lejos de que tenga un comportamiento oportunista, su objetivo, o sea, él desea hacer un buen trabajo que beneficie a la organización, ¿no? En esa teoría del servidor se asume que los objetivos de los directivos van a estar asociados están asociados con los objetivos de la organización, en este caso con la de los accionistas, ¿no? Entonces, para Donaldson y Davis, ¿no? El agente, el administrador, para él es más beneficioso, ¿no? Tener un comportamiento, una conducta acorde a los intereses de la empresa, ¿no? Que presentar un comportamiento oportunista e individualista, ¿no? Entonces, esta teoría del servidor aporta elementos interesantes al estudio del gobierno corporativo, pero una crítica que se le hace a la teoría del servidor es que tampoco considera a los demás grupos de interés y que también tiene una cierta característica estática. Bien, vamos cerrando este documento y llegamos a lo que vamos a entender por un gobierno corporativo. Aquí también el autor presenta de forma interesante y exhaustiva diferentes definiciones de gobierno corporativo. Cadbury en 1992 habla o define al gobierno corporativo como un sistema por el cual las empresas van a ser dirigidas y controladas en el desarrollo de sus actividades económicas. Dice, en este caso, quienes la van a dirigir, pues estos directivos, este CEO, ¿no? Entonces dice, el papel de los accionistas va a ser nombrar a los directores y a los auditores y satisfacer una apropiada estructura de gobierno. Los órganos de administración son los responsables del gobierno de sus compañías y las responsabilidades de los directivos incluyen establecer los objetivos estratégicos de la empresa, ser líderes, ¿no? Supervisar la gestión de la empresa y presentar informes a los accionistas sobre su administración, ¿no? Entonces, esta definición de gobierno corporativo se implementó posterior al año de su publicación para en un informe que se le conoció con el nombre de informe Cadbury, ¿no? Para mejorar el clima de inversiones en Inglaterra. Entonces, a un inversionista le interesa, ¿no? que que la gestión de la empresa sea lo más clara, sea lo más transparente posible, y por eso se acuña este concepto de gobierno corporativo, ¿no? Respecto a cuáles tendrían que ser las líneas de acción idóneas, ¿no? Para que el inversionista tenga certeza
¿no? De que sus derechos de propiedad, en este caso, se están respetando. Nos hablan también aquí, por ejemplo, Bishny en 1997 señala que el gobierno corporativo tiene que ver con todos los sistemas de control para que aquellos que proporcionan recursos financieros a una empresa se aseguren una rentabilidad adecuada por sus inversiones. Para ello, las organizaciones deben ser gestionadas eficientemente por parte de los directivos, ¿no? Para Leofort, en 2003 dice, el gobierno corporativo consiste en el conjunto de relaciones de poder que se establecen entre los miembros de una organización con el fin de garantizar que cada uno reciba lo justo, ¿no? Entonces, lo que aquí nos están diciendo es que esta gestión, que un gobierno corporativo se entiende como que la gestión que realizan los administradores, ¿no? Los directivos dentro de una empresa, sea lo más acorde a los intereses de todos aquellos que les proporcionan recursos financieros, ¿no? Y que se protejan sus derechos de propiedad. También, por ejemplo, aquí Robbins y Coulter en 2005 se definen al gobierno corporativo como el sistema usado para gobernar una corporación, ¿no? Gobernar entendido gestionar, administrar una corporación, de manera que estén protegidos los intereses de los propietarios corporativos, ¿no? Nos hablan entonces de que un gobierno corporativo van a ser normas, prácticas, procedimientos mediante el cual se regulan las relaciones que se producen al interior de una organización corporativa con todos los diferentes ¿no? Miembros, ¿no? Cuáles, o sea, que estén bien especificados cuáles son sus derechos y obligaciones, las reglas o las normas que los rigen, ¿no? Y cómo se va a operar y controlar la empresa. Finalmente, ¿no? La OCDE en 2000, ahí está mal el año, es en 2004, la OCDE definió al gobierno corporativo, o decía que un buen gobierno corporativo, ¿no? Es aquel que aporta la estabilidad o que aporte estabilidad a los mercados financieros, a la inversión y al crecimiento económico. Y esto lo señala porque si se protege la propiedad, si se está gestionando de un modo o de una forma en donde los intereses converjan, pues entonces los mercados financieros van a ser estables porque se minimiza la incertidumbre, van a haber incentivos para que se realice la inversión y obviamente si crece la empresa hay crecimiento económico, ¿no? El Banco Mundial mencionaba también que un buen gobierno corporativo definía los derechos de los accionistas, creaba un entorno de control sólido, no estamos hablando de estos mecanismos de control que se tienen que gestar dentro de la empresa, ¿no? Que los informes los informes financieros, ¿no? De las inversiones, del financiamiento, de cómo se hacía, ¿no? Presentaban altos niveles de transparencia, ¿no? En la información y cómo se comunicaba, que este consejo de administración, este directorio era un directorio empoderado, ¿no? Fuerte, que tenía todos los mecanismos para supervisar, para vigilar, para controlar, ¿no? Entonces, todas estas características para el Banco Mundial eh, eh, principalmente para la International Finance Corporation, una unidad del Banco Mundial, mencionaba que si se cumplían con todas estas características dentro de una empresa, se tenía un buen gobierno corporativo que hacía una empresa más atractiva ante los inversionistas, ¿no? Como a los prestamistas, y que les abría la posibilidad de financiarse, ¿no? Por medio del mercado de valores a un costo menor y que por tanto iba a ser más rentable, más eficiente, más competitiva, porque si no se daba un buen gobierno corporativo y primaban, ¿no? Estos problemas de agencia, ¿no? Estos problemas de una gestión turbia, ¿no? O de la búsqueda de intereses personales, ¿no? Se incurría en problemas de corrupción, de malos manejos, y que eso iba a tener resultados negativos principalmente para el beneficio de los accionistas y de otros grupos de interés relacionados con el día a día de la empresa, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Esto es lo que mencionaba la OCDE, ¿no? Del que se entiende por un buen gobierno corporativo, dice, es aquel
que promueve mercados justos y transparentes, una asignación eficiente de recursos, es aquel que protege y facilita el ejercicio de los derechos de los accionistas, que crea incentivos a lo largo de toda la cadena de inversión, que reconoce los derechos de los grupos de interés, ¿no? Que divulga información de forma oportuna y precisa y que asegura una orientación estratégica de la compañía, su monitoreo y rendición de cuentas, ¿no? Principalmente para todos los grupos de interés de la empresa, ¿no? Entonces estos son los principios de gobierno corporativo, ¿no? Que establece la OCDE, ¿no? Los estableció, los publicó en 1999, los, los rediseña en 2015, ¿no? Y fueron como, o se producen todos estos principios principalmente a raíz de los escándalos financieros, ¿no? Resultantes, ¿no? De la quiebra de corporaciones tan importantes como lo platicábamos, de Enron, de Parmalat y de Xerox, donde muchos de los directivos actuaron de una forma eh, oportunista o deshonesta, ¿no? Y que perjudicó a los diferentes grupos de interés en torno a la empresa. Bien, finalmente cerramos esta exposición, ¿no? Con los diferentes modelos de gobierno corporativo. Y entonces, eh, un modelo de gobierno corporativo para el Banco de Desarrollo de América Latina en 2013 lo definía como el conjunto de principios y prácticas de gobierno corporativo que rigen a la organización y su funcionamiento y que están destinadas a dotarlas de estabilidad, eficiencia y principalmente de claridad en la atribución de los roles y responsabilidades, ¿no? Y alrededor de la teoría de la agencia y de la teoría de redes, ¿no? Que revisamos en la parte inicial de este documento, han surgido dos tipos de gobiernos corporativos opuestos, ¿no? Entonces, el primero es el modelo shareholders o anglosajón y el segundo es el modelo stakeholders o alemán. En este caso, el modelo de stakeholders está diseñado para cubrir las expectativas del propietario, ¿no? En este caso, maximizar la rentabilidad del accionista. Sus supuestos se ajustan perdón, me estoy refiriendo al de shareholders, no a los de los stakeholders, ¿no? Estamos hablando este, del modelo anglosajón, ¿no? En el modelo anglosajón estamos hablando que se resalta esta cuestión de la teoría de la teoría de la agencia, ¿no? Que resaltan la estructura de gobierno principal, agente, consejo de la administración, y en este modelo lo que se tiene que priorizar, ¿no? Son los beneficios de los accionistas, ¿no? En este caso es muy interesante porque este modelo anglosajón se ajusta a las estructuras de las empresas en los países desarrollados, no principalmente países como Reino Unido, como Estados Unidos, como Canadá y Australia, que mencionan que el autor que tiene una tradición legal anglosajona y donde existe una estructura de propiedad diversificada y por lo tanto es más patente la separación entre la propiedad y el control, ¿no? Y lo que se logra, ¿no? O que facilita un mayor acceso al mercado de valores, ¿no? Entonces, en este modelo, ¿no? Dada esta diversificación de la propiedad, ¿no? Entonces, se resaltan los problemas los problemas de agencia, ¿no? Entonces lo único que se busca es maximizar los beneficios del accionista y no se consideran los intereses de otros grupos, ¿no? Al interior de la empresa y fuera de la empresa. En este caso, cuando estamos hablando de grupos de interés dentro de la empresa, ¿no? Estamos refiriéndonos al caso de los trabajadores, ¿no? Entonces, en este modelo de shareholders o anglosajón, la estabilidad laboral no es un elemento que le importa al gobierno corporativo, ¿no? Entonces, la alineación de intereses, como lo vimos cuando revisamos el documento de Jensen y Mecklen, se da a través de herramientas del mercado, ¿no? Y dice su modelo de comportamiento organizacional netamente económico.
En contraparte, cuando se ve el modelo alemán o el modelo stakeholders, más que una teoría de la agencia, se centra en la teoría del servidor, ¿no? Que ya lo platicábamos, de Donaldson, y la teoría de redes, y la forma en que ellos conceptualizan, ¿no? Al gobierno corporativo difiere de cómo se hace vía la teoría de la agencia, porque dice, el gobierno corporativo es un sistema que regula y equilibra las actividades entre accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios, ejecutivos, el consejo de administración y todos aquellos grupos interesados en el funcionamiento de la empresa. Y lo platicábamos, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, puede ser el público en general, pueden ser los trabajadores. Entonces, más que priorizar los beneficios de los accionistas, el modelo alemán busca, ¿no?, que el accionar de la corporación beneficie a toda la organización, ¿no? No solamente a la organización, a los miembros, a los influyentes internos, sino también a los influyentes externos. Por eso dice aquí, como objetivo es conseguir múltiples objetivos de las diferentes partes con diversidad de intereses. Otra característica principal, ¿no?, es que en este modelo las empresas se financian principalmente a través de crédito bancario, contrario a lo que se hace en las empresas anglosajonas, donde el financiamiento, ¿no?, deriva principalmente del mercado de valores. Y como en el modelo anglosajón, ¿no?, existe una... Eh, la propiedad y el control está sumamente diseminado, a diferencia, ¿no?, en el modelo alemán existe una tendencia a la concentración del capital accionario en pocos propietarios, ¿no? Entonces, eso hace que el papel central, ¿no?, en este modelo alemán se centre en la alineación de intereses, ¿no?, que cumplan los lineamientos del Consejo de Administración. Entonces, más que un mecanismo de control, ¿no?, como en el modelo anglosajón, el modelo stakeholders o alemán es un mecanismo de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos, ¿no?, con una visión, si bien económica, ¿no?, pero con una perspectiva social, contrario al modelo anglosajón, que lo que se busca es el beneficio económico. Gracias.